hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Hoy un programa más que especial. La semana pasada, 24 de marzo, Día de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia. Vamos a tener aquí en el piso a Alejandro Ruiz, de la Comisión de Derechos Humanos del SATSAID. Se llevaron a cabo la semana pasada distintas actividades, obviamente todas relacionadas con los derechos humanos y con esta búsqueda, ¿no? De, en primer lugar, no perder nunca la memoria, siempre buscar la justicia y, obviamente, buscar la verdad. Sin la verdad no hay justicia y viceversa. Entonces, lo que necesitamos es justamente eso, justicia y después verdad. En este programa vamos a compartir con vos, además, diferentes testimonios de compañeros y compañeras del SATSAID. Realmente es un programa muy emotivo, te invito a que te quedes, definitivamente. Y ya nos metemos de lleno en Imagen de Trabajo y le voy a dar la bienvenida a Alejandro Ruiz. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, pasá por acá. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, un placer de verte. Igualmente. Igual. Bueno, a ver, una semana que a nosotros siempre nos gusta, si se quiere, poder poner en valor, obviamente, todo lo que significa, más allá del 24 de marzo, después, por supuesto, toda la lucha, no importa los números, acá no estamos haciendo ningún tipo de debate irrisorio ni ilógico, pero bueno, contame cómo fueron las actividades, ¿no? Dentro de la comisión, en primer lugar. Sí, en primer lugar, la comisión se reunió el lunes 13, con también representantes de la intersindical, porque nosotros formamos parte de una intersindical que forman CTA, CGT y Corriente Federal. Y hicimos un plan de trabajo para la comisión que intenta hacer un curso sobre lo que pasó, el genocidio, para no perder la memoria justamente de lo que vos decías, que son dos clases que dan Mariana Taboada, que es psicóloga y perita de parte de los damnificados, de las víctimas, y el doctor Pablo Yonto, que es un conocido abogado defensor de la víctima de la dictadura. Y eso termina en un juicio, en ir a ver un juicio de lesa humanidad. Aspiramos a que vengan representantes de todas las seccionales, eso por un lado, y por otro lado, seguir con las charlas temáticas que hacemos nosotros. Y además estuvimos compartiendo con la intersindical, digamos, también planes de trabajo de la intersindical y preparando un poco lo que fue el 24 y nuestra participación. Yo creo que fue importante la movilización. Previo a eso hubo una jornada, la tercera jornada internacional de derechos humanos que se hizo por primera vez en la Argentina. A partir con testimonios además movilizantes, con gente que viene trabajando hace muchos años en la materia. Sí, ¿no? y de todo el mundo. Exactamente. Es decir, como está ligado a la UNESCO, a un comité permanente de derechos humanos dentro de la UNESCO, se convocó a todos los representantes de todas las organizaciones relacionadas a los derechos humanos, incluidos obviamente las organizaciones sindicales. Vinieron representantes de todo el mundo, se establecieron ejes temáticos muy abiertos, muy amplios. Yo tengo acá un apunte, no lo voy a leer, estamos en televisión, pero te puedo asegurar que, digamos, hubo más de 1000 debates en temas relacionados desde el lawfare, violencia institucional, derechos de los mayores, derechos de los niños, derechos de las comunidades indígenas. Fue absolutamente completo el panorama, derecho a la educación, derecho a una justicia digna. Fue absolutamente interesante. Las compañeras y compañeros del SATSAID participaron activamente. Obviamente era imposible estar en todos lados, pero fue riquísimo realmente. Y eso culminó con un cierre en el CFK, en donde hablaron Evo Morales, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el juez Baltasar Garzón, y cerró Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las que, digamos, proscriptas por el lawfare, que es nada más y nada menos que el invento de los grandes monopolios de prensa, de mentiras que se hacen verdad a través de una justicia que no funciona y que es cuanto menos cooptada por la mafia, ¿no? Corrupta. Corrupta.
Sí, una justicia corrupta. Lamentable, claramente, ¿no? Lamentable. Pero hablé con el presidente del foro, que en realidad el que tiene la representación aquí en la Argentina, un hombre muy joven, además, con una lucha incansable en derechos humanos, y me contaba que estaban muy contentos sobre este foro. Sí. Que más allá de lo que significaba la dictadura cívico-militar aquí, o todo lo que fue esa parte negra de la historia argentina, sí. Cuando se hablaba de los derechos humanos, estamos hablando de un montón de otras cosas. Sí, sí. Desde lo básico, de lo primordial, no sé, el derecho al agua, el derecho simplemente a lo que es el servicio. Un ambiente sustentable, digamos, a vivir en una casa que es la tierra, que no la arruinen. Exactamente, más. Al medio ambiente, muy importante, que por ahí uno que pinta un poco más años, como que no lo tiene tan arraigado, diríamos. Pero después las nuevas generaciones batallan y luchan constantemente sobre esos temas. Sí, para las nuevas generaciones es muy importante el ambiente porque está claramente, digamos, en peligro. Total. Todos los días aparece algo que muestra la verdad sobre que se sigue contaminando, se siguen deforestando digamos, bosques que son los que dan la vida, con lo cual las nuevas generaciones están muy interesadas en eso, y yo creo, humildemente, que las organizaciones sindicales hemos hecho ver a todos los compañeros que venían de la lucha contra las dictaduras un panorama más amplio digamos, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda. Se fueron, digamos, incluyendo en esa lucha las comunidades aborígenes. Sí, sí. Entonces, hoy hay un amplio espectro, digamos. Es el derecho a la vida, a una vida digna. Nada ni más ni menos. Ni nada menos. Claro. Te invito a que compartamos uno de los testimonios que tenemos en este programa. Una persona a la cual yo además quiero mucho, que es Gustavo Bellingieri. Sí, cómo no. Lo escuchamos. Mi vida cambió a los 9 años. Yo a los 9 años se llevaron preso a mi papá por primera vez en la dictadura de la NUCE. Papá tenía una actividad política desde joven, antes de que yo naciera. Desde el año 55 él había participado en la resistencia peronista. Con el golpe del 55 tenía 22 años mi papá. En el año 71 lo vienen a buscar a mi papá, lo detienen en mi casa, un operativo policial muy grande, y se lo llevan. Yo recuerdo que duró muchas horas con exhibición de armas. Yo lo fui a levantar a la cuna a mi hermano, que tenía 2 meses, y para ver si tenía cosas en el pañal, a los gritos, todo, ¿no? Me apuntaban con un fusil y le movían los pañales a mi hermano para ver que les abrió, a ver si no había puesto nada. Hicieron una requisa en toda la casa, la dieron vuelta. Por supuesto iba a visitar a papá a la comisaría en La Plata, y después lo trasladaron al penal de Villa Devoto, y a papá después lo trasladaron a Trelew. Y de Trelew tuvo la opción para salir del país y viajó a Chile. Cuando gana Cámpora, él vuelve al país. Formaron alrededor de la revista Militancia un grupo que se llamaba PROA, que, digamos, colaboró, un grupo ligado a la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADU, que recepcionaba las denuncias argentinas de violación a los derechos humanos desde Argentina. Bueno, papá laburó mucho en eso, en la clandestinidad. Mi papá estaba clandestino en la Argentina, muy buscado. Nosotros no lo veíamos, nos encontrábamos en citas en Buenos Aires. Nos supimos después que cayeron todos juntos, un grupo de 16 personas. La caída de ellos fue en junio del 77. Nosotros no teníamos mucho dato, no quedamos desconectados, sí, no tuvimos más contacto. Después nos enteramos que fue en Marcos Paz, la casa, que fue una verdadera masacre. Eso ya era el año 79, y nos acercamos a familiares. Yo tengo 2 hermanos, y empezamos a militar en familiares. Veníamos acá a Buenos Aires y también nos acercábamos a la Plaza de Mayo, a la Ronda de las Madres. Las madres nos cuidaban, no querían que nosotros, tenían fresco todavía la represión que habían sufrido un poquito atrás. Yo con 17 años, nosotros no nos paraban con nada, así que dábamos la vuelta de alguna manera y teníamos miedo. Pero teníamos mucha inconsciencia, es decir, no teníamos una conciencia tan clara de que podíamos ser víctimas nosotros y solo estábamos denunciando. Las madres ya lo tenían más en la piel, más internalizado. Después lo fuimos adquiriendo.
porque tuvimos situaciones de riesgo, de infiltración, de búsquedas. Nada de eso nos detuvo para nuestra acción. Formamos la Comisión de Familiares en La Plata. Fue una comisión muy activa, además de agrupar a los familiares de desaparecidos, agrupaba también a los familiares de presos. Hicimos distintas actividades junto con las madres. Nosotros, para nosotros las madres eran también un referente dentro de una posición de los organismos muy clara. Bueno, la militancia forma parte de mi vida. Milito desde muy pequeño. Forma parte me constituye. Ese acto de memoria es tener en claro de dónde venimos. Significa una estrategia que nos tenemos que dar como pueblo. A mí me parece que es importante esta conmemoración porque es recordar el proceso más violento que vivió la Argentina. Esta fecha yo diría que es un poco más amplio, ¿no? Porque me interpela siempre, digamos, mi historia. Creo que somos los que actuamos con convencimiento en la construcción, en la fortaleza del movimiento obrero, en un compromiso de un movimiento obrero comprometido, ¿no? De un movimiento sindical con un proyecto político comprometido con la nación y con el pueblo. Creo que somos la continuación de nuestros viejos y en eso creo que ahí los encontramos. Es el mejor lugar sería. Y si tuvieras una posibilidad concreta de reencuentro con tu viejo, ¿qué crees que te diría viéndote hoy? No sé. No sé. No sé. Creo que tendríamos muchas cosas de qué hablar. Compartiríamos mucho seguramente. Fuerte el testimonio de Gustavo, tremendo. Y a mí, mientras lo estaba escuchando, pensaba, ¿no? ¿En qué lugar de la cabeza radicaría la ordenanza, si se quiere, o el derecho de apuntar a una criatura de 9 años con un fal, ¿no? O de sacar varios un pañal. casos de esos. Es increíble la claridad, ¿no? Sí, completamente. Conozco varios casos de esos. No les importaba nada. De hecho, hay 300 nietos que todavía se están buscando. Las abuelas tienen una búsqueda admirable, digamos. Yo creo que han llegado a límites humanos inhumanos, que de inhumanidad que no son insuperables. Es decir, bajo la consigna de cualquier cosa, porque iban para todos los militantes del campo popular. De hecho, uno ve los números y dice, bueno, ¿cómo estaban los trabajadores? Que somos el 52% de los desaparecidos eran trabajadores, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué se hizo este golpe militar y por qué fue cruento? Porque querían eliminar a toda una generación, hasta los hijos. Es decir, el hecho de sacarle un hijo a la madre, matar a la madre y entregárselo a una familia militar, era como una especie de decir, bueno, les vamos a cambiar la cabeza. Exactamente, le cambiamos el gen. Es una locura. Sí, y después, cuando uno ve los números, nosotros teníamos los trabajadores el 50% de la participación en la ganancia del Producto Bruto del país, y después cuando terminó la dictadura no llegaba al 35%. Lo vivimos Iban después, por toda la organización sindical, popular, y para sacarle, digamos, riqueza al pueblo. Siempre recomiendo, no en esta fecha, en todas las fechas, que si vos venís a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si no sos de acá, aproveches uno de los tantos lugares en donde además recorres la memoria de la Argentina, no de un sector, de la memoria de la Argentina, que es la ex-ESMA. Sí. Donde además te cuentan algunos datos, por ejemplo, que acabas de dar, más allá de hacer el recorrido, te cuentan el lugar económico y político donde está
estaba parada la Argentina antes, después y durante, que me parece más que importante, porque de esa manera también construimos esta historia. Cada uno después, obviamente, se puede parar en la vereda que quiera, pero hay algo que no se puede negar, que son los datos económicos, y sobre los datos no se discute. Claro. Entonces siempre recomiendo eso. Este 24 de marzo hubo distintas marchas, como siempre, ¿no? Sí. Una que salía de la ex-ESMA, por supuesto, que recorría toda la Avenida Libertador. Sí. Siempre el punto neurálgico fue Plaza de Mayo. Absolutamente. Yo creo que si algo unifica a todos los sectores populares el 24 de marzo, porque es el nunca más. Y además se cumplen 40 años de democracia, con todas las dificultades que hemos tenido. Te quería agregar que se descubrió dónde estaba esa casa a la que hace referencia Gustavo, que es donde masacraron a todos los militantes. Y fuimos a la inauguración de la casa y a la puesta en valor de la casa, porque así como esa casa, en todo el país se están poniendo en valor y en memoria todos los lugares donde se encarnizó la represión, ¿no? Acá, bueno, mira, justo te estamos viendo en la marcha, porque el Sindicato Argentino de Televisión, como cada 24 de marzo, allí levantó la mano del presente. Y adelanto también, y agrego también que estas movilizaciones se repitieron en Córdoba, en Mendoza, en Bahía Blanca y prácticamente en todas las provincias del país, con el SATSAI presente, ¿no? Que es importante esto, porque también habla de una presencia clara del sindicato, ¿no? Y de no olvido. Un posicionamiento que además tiene que ver con que ningún sindicato se salva solo. Exactamente. Nosotros por eso participamos en todos los estamentos sindicales y además yo creo que hay que crear conciencia en las nuevas generaciones que se pueden perder en caminos negacionistas y vacíos de contenido. Y de mucha promesa sin cómo. De mucha promesa y de pavadas, ¿no? De payasadas, es que tomen conciencia de que esto existió. Yo en un plenario les decía, en el 2006, Alconada Mon, que es un periodista de La Nación, y que fue testigo contra alguno de los juicios de Cristina Fernández de Kirchner y no pudo comprobar absolutamente sus dichos, sacó una noticia que era un archivo desclasificado de Estados Unidos, del Departamento de Estados Unidos, donde da cuenta que en el 78 el ejército chileno le pide datos al ejército argentino de cuántos argentinos habían desaparecido, y el ejército le dice que 22.000. En el 78. Con lo cual el negacionismo es absurdo. Otro de los testimonios de nuestros compañeros aquí del SATSAI es el de Ale Ruiz, claro. Ale Rossi, perdón. Rossi. Ale Rossi, secretario general de Córdoba. Vamos a escuchar las palabras también de nuestro compañero. Fuerte el testimonio, ¿eh? Te lo aviso, mira. Mi mamá la secuestraron un 24 de junio de 1976 en la zona del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Nos secuestraron, en realidad nos secuestraron a los dos. A mi papá lo matan en el año 72, yo soy del año 71, el 21 de diciembre del 71, y a mi papá lo matan en marzo del 72, o sea, 3 meses, ni lo disfruté a mi papá. Mi papá, Jorge Gustavo, era militante de Montoneros, él es nacido aquí en la provincia de Buenos Aires, en Zárate. Lo matan en realidad en el año 72, todavía no estaba la dictadura, pero ya estaba de alguna manera funcionando otros organismos represores. Mi mamá, Ramona Cristina, ella era una militante también montonera, era catequista en el barrio donde ella nació, que era Villa Libertador. Mi papá en un momento era integrante de la JOC, la Juventud Obrera Católica, y fue hacia Córdoba y terminó parando en la iglesia donde ella estaba dando catequesis, ahí se conocen y empiezan a militar ahí en el barrio. Bueno, después se casan y se vienen acá a Buenos Aires. Yo nací aquí en Buenos Aires, a mi papá, como te digo, lo matan, y después que lo matan, a mi mamá la trasladan para que se empezara a mover en militar en la ciudad de Córdoba. Mi mamá era modista. Yo la recuerdo más en el rol de mamá que en el rol de militante, ¿no? Cómo ella jugaba conmigo, cómo me hacía sentir, la comodidad que me hacía sentir, el estar siempre encima de su niño. Vi una película, La vida es bella, que me pegó en el corazón mal y recordé una parte de lo que me había pasado después que vi esa película. Hay una situación en la cual nosotros estábamos viviendo en ese lugar, era como una chatarra había, y había muchos tachos de 200 litros, ¿viste? Y una noche estábamos durmiendo, me despierta, me dice, vamos Alejandro, me saca por la ventana de la casa
y me lleva corriendo y me deja en un tacho, me mete en un tacho y me dice, Alejandro, escondete acá, yo me voy a esconder en otro lado. Hay unos señores y yo alcanzaba a ver que habían frenado varios autos así en la zona de la casa. Quédate acá, escóndete, nos vamos a esconder de esos señores. Era madrugada, me metí ahí y me quedé dormido. Yo no sé mi mamá dónde fue, nada, yo recuerdo que me quedé dormido. En un momento viene mi mamá, me saca de ahí y entramos a la casa. Y estaba todo desarmado, estaba todo roto. Cuando yo termino de ver la película esta, recordé instantáneamente esa situación y me di cuenta qué es lo que había pasado en esa situación. Cuando sucede lo de mi mamá, nosotros íbamos caminando desde el barrio donde estábamos, que estaba cerca del Parque Sarmiento, íbamos caminando, empiezan a frenar autos, mi mamá empieza a correr, yo lógicamente me llegó a los tirones, íbamos corriendo hasta que claramente nos alcanzan, nos agarran a los dos, a mi mamá le empiezan a pegar, a mí me agarran, yo cuando veo que le agarran a mi mamá, le pegan a mi mamá, y mi mamá, son detalles que uno como niño recuerda, ella usaba suecos, porque era medio peticita mi mamá. El sueco empieza a rodar a través de la barranca y mi preocupación, la primera preocupación fue, se quedó sin zapato mi mamá. Y después me agarran a mí, y cuando me agarran, mi abuela paterna, la abuela Tota, me había tejido un saquito color celeste con unos botoncitos de color marrón. Y a mí me agarran y me levantan. Cuando me levantan, salta un botón. Y lo que es la cabeza de un niño, 4 años. Mi única preocupación, después de lo que vi el zapato de mi mamá, la única preocupación que yo tenía era que me habían sacado el botón, mi botón se había caído. Fue mi única preocupación en ese momento. Me meten en un auto, a mi mamá la meten en otro auto adelante. Yo estaba sentado en el asiento de atrás. Cuando prenden las luces del auto, yo la veo que mi mamá gira la cabeza, yo adelante, gira la cabeza gritando. No sé si me vio o no me vio, yo sí la vi a ella. Y después no me acuerdo más nada. Me dormí o algo me dieron. Después cuando despierto estaba en un lugar, con el tiempo me enteré que era La Perla, estaba en una habitación con 2 personas, para mí eran grandes, tenían la edad de mi mamá, y esta es la anécdota que me cuenta la señora que era amiga de mi mamá que estuvo aquí en La Perla. Que yo me desperté, que pregunté a dónde estaba, me dijeron estás en un jardín, y yo les dije no, porque no hay sillitas ni hay banquitos. Me quisieron dar caramelos, no se los recibí. No recibí los caramelos porque yo recuerdo que mi mamá me decía, vos no tenés que recibir nada de nadie. Nada, no recibas nada de nadie, menos de extraño. Yo quería hacer pis y pregunté por mi mamá, insistía por mi mamá, me decía, no, tu mamá no está y quería ir al baño. Y cuando fui al baño, crucé una puertita y fui al baño y yo veía para otro lado que estaba todo oscuro. Cuando yo vuelvo a La Perla, de grande, los chicos de La Perla me decían, no, bueno, vos estuviste acá, vos estuviste en este lugar, me explicaban a dónde estaba. No, yo no estuve ahí, yo estuve acá. Nos fueron preguntando a los demás sobrevivientes del centro clandestino, decían, efectivamente, Alejandro estuvo acá y realmente estuve en el sector donde estaban todos los detenidos y donde cuando entraban los apaleaban para sacar la información. Eso también me quedó como muy fuerte, no sé, porque yo sabía a dónde estaba, cómo estaba. A mí me devuelven a la casa de mis abuelos maternos y cuando a mí me devuelven ahí, mi abuela pregunta por mi mamá y le dicen, señora, cuide a su nieto porque si no vamos a volver por él. A partir de ese momento no existió charlas, no existió militancia, no existió absolutamente nada. Incluso en el caso mío, hasta después de la muerte de mi abuela. Después que mi abuela fallece, recaigo en hijos, recaigo en el sindicato, recaigo en un montón de lugares donde, bueno, ahí ya comenzó mi militancia. Estoy hablando después de los 30 años, a donde pude militar, estuve presente. Y bueno, de ahí para acá, ya tengo 51, no he parado. La militancia para mí termina significando un homenaje hacia mis padres. Es algo que te diría sale hasta naturalmente. Muchas personas que lo conocieron a mi papá, que la conocieron a mi mamá, y me conocen a mí y dicen, esto vos lo llevas, o sea, es una cuestión natural en vos, no es nada impostado, no es nada que yo lo tengo que forzar, es así me nace, así lo hago, así lo vivo. De mi papá se hablaba muy poco y de mi mamá lo que me iban contando, me decían esto, que era una persona muy alegre, que era una persona muy solidaria, muy comprometida con la militancia, peronista. Lo poco o lo mucho, yo creo que es poco lo que termino sabiendo de mi mamá, era una persona muy comprometida en la militancia, era una persona solidaria, era una persona que se hacía cargo de lo que hacía y que, bueno, que tenía un interés en cambiar, yo siempre lo digo, en cambiar el país, ¿no? O sea, eran soñadores de una patria más libre, más justa, más soberana. Memoria, verdad y justicia es tener memoria para que las cosas no vuelvan a suceder. Muchos de los jóvenes que van a votar, que tienen menos de 40 años, porque hace 40 años que estamos en democracia,
poquito. No vivieron esta situación que viví yo. Hay que tener memoria para no repetir eso. Hay que encontrar la verdad. Yo cuento la historia que yo sé y que me cuentan. Mi mamá era una militante, como lo soy yo, del sindicalismo. Mi mamá era una militante de la vida. Y por eso la secuestraron, la torturaron y la desaparecieron. Entonces, la verdad es saber qué pasó, realmente saber qué pasó. Hubo excesos. No fue una guerra. No fue una guerra. Entonces, entender eso. Y la justicia es la que llegó, en el caso mío, yo creo, en lo personal, llegó muy tarde. Es entender esa situación, qué es la memoria, qué es la verdad y qué es la justicia. Hay que entender la profundidad de esas tres palabras, lo que significa. Militar también para que esto no vuelva a pasar, como dicen, nunca más. La conmemoración es un recuerdo de lo que sucedió, pero principalmente es un recuerdo de las personas que sufrieron, que ya no están, los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Es un poco un homenaje hacia ellos. Y es poner cada año en la agenda de los políticos, en la agenda del pueblo, el homenaje hacia ellos para que esto no se vuelva a repetir. Y si tuvieras hoy la posibilidad de reencontrarte con tu mamá y te viera hoy en tu actividad, ¿qué crees que te diría? Yo creo que estaría muy orgullosa de su hijo. Orgullosa de todo lo que tuvo, lo que hizo. Estaría orgullosa. Me abrazaría a mí, a mi hija, a mi hijo. Y diría, hice las cosas bien. Claramente que hizo las cosas bien, porque en realidad lo que estaba haciendo era luchar por sus ideales, o luchar por sus creencias, o luchar por lo que ella consideraba que era válido. Y no hay ningún tipo de autoridad que tenga permitido avasallar los derechos de las familias y muchísimo menos de una criatura. Vuelvo, no hay lugar en donde haya una sola persona que tenga derechos a tener a una criatura secuestrada, escuchando torturas, ni tampoco torturar, ni tampoco secuestrar. Esta es una parte que no tenemos que volver a vivir nunca más. Y como se cumplen los 40 años de democracia, me parece que ese es el punto y el nudo fundamental, ¿no, Ale? Sí, y además difundir estas cosas, Totalmente. porque había muchos compañeros del gremio que no conocían estos testimonios y es, para ellos, como habrás visto, es sacarse de encima una lucha y un recuerdo que está como en algún punto vacío, ¿no? De hecho, vos fijate cómo se le dispara mirando una película. Sí, sí. Pero son muy valientes los testimonios y además dan cuenta de una consecuencia de luchas, ¿no? Yo creo que la justicia llega tarde, como dice él, porque en muchos casos, digamos, se decidieron 45 años después. Es una locura. Pero también hay que rescatar que es el único país del mundo que está enjuiciando todavía a los responsables de la represión y a los represores, que han matado tanta gente, porque imagínate que si 22.000 eran hasta el 78, han pasado más de 30.000. Yo rescato estos testimonios y rescato las movilizaciones porque creo que es la única forma, a través de la movilización popular, que vamos a sostener la democracia. El gran derecho humano al que estamos, digamos, comprometidos es el derecho a la democracia. En todo el mundo y en América Latina hay un gran ataque a la democracia. Lo vemos en Perú, lo vimos en Ecuador, lo vemos en Argentina. Quieren desbaratar las instituciones democráticas. Lo vemos cómo está la justicia en la Argentina, que se mete en otros poderes. Entonces el gran compromiso de la militancia de todo tipo en la Argentina y de los argentinos que no militan es tener especial atención a la lucha por la democracia completa y absoluta en este país. Estamos llegando ya al final de Imagen de Trabajo. Yo te agradezco muchísimo. No, gracias que estés a vos. acá y gracias por el laburo que estás haciendo. Que siga. Sí, Mucho. se están juntando muchos. Sí, es necesario. Es necesario sumar más manos, es necesario sumar más cabezas, es necesario sumar más ideas y, por supuesto, más voces. ¿Para qué? Para que este mensaje que te estamos dando aquí desde Imagen de Trabajo pueda llegar a infinitos lugares del mundo. Y te digo, si no sabes, averigualo. Si no lo aprendiste, estudialo.
Indagá, escuchá, accedé a la información, que en este país por suerte la tenés la posibilidad de hacerlo. No te lo pierdas, porque de esta manera entonces vas a poder luchar y vas a poder estar bien firme en lo que a vos te corresponde como persona. Y recordemos, el derecho a ser persona es fundamental y el derecho a que te respeten como tal, ni a hablar. Que nunca más tengamos que hablar de una situación semejante. Gracias por acompañarnos. Chao.